Yo quise hacer un programa políticamente incorrecto. Entonces se puso medio fóbica de todas las que andan ahí mostrando el culo. Pero ¿por qué no poner una modelo como corresponde? Porque sos masoquista. Ya me lo explicaste. ¿Quién es esa? Haciendo amigues con Leonor Silvestri. Vamos a estar analizando el eslogan "La maternidad, ¿será deseada o no será?". Bueno, en esta nueva ola feminista, que yo la verdad es que la miro con bastante suspicacia, bastante desconfianza y me causa bastante sospecha y escozor, se han vehiculizado una serie de enunciados fuertemente reterritorializantes de la biología, el esencialismo, y fuertemente de base biologicista y lo que podríamos decir una vuelta a pensar lo sagrado del útero, la biología como destino. Justamente fue el primer feminismo el que pensó, en contraposición a esto, que la biología no era destino. Bueno, se crearon una serie de enunciados que yo creo que no han sido del todo pensados y que esconden una serie de trampas. Uno de ellos, gran favorito de las personas que miran las cosas de manera escéptica y con suspicacia, es: la maternidad será deseada o no será. Recordemos que de Simone de Beauvoir para adelante, pasando por la Biblioteca de Milán, el grupo Jane, Cell 16, en fin, y toda una serie de teóricas del feminismo de los años 70 hiperabundantes, se solía considerar que la libertad empezaba por el vientre. Esa es una de las frases de Simone de Beauvoir, pasando por un llamamiento directamente a la huelga de vientres y a la huelga de úteros. Más tarde, o de manera concomitante, o sea, a la par de que estos feminismos iban pensando que la biología no era destino y que por ende el útero de la mujer era el último bastión, como suele decir Silvia Federici, el último bastión de lucha, o de uno de los últimos bastiones que el capitalismo reclama del cuerpo de las mujeres y donde se desarrolla la lucha contra el capitalismo o donde el capitalismo opera. Entonces aparece esta frase de la maternidad será deseada o no será, y se deja de pensar qué supone el deseo. Y yo decía, en paralelo a estas pensadoras feministas, en Francia hay, en los años 70, toda esa década, una serie de pensadores que se los suele organizar como postestructuralistas. No fue una denominación que ellos se dieron a sí mismos, entre los cuales se destacan Deleuze y Guattari, que son aquellos que dieron el puntapié inicial a revisar esta concepción del deseo. En realidad, el primero fue Wilhelm Reich, que pensó, también elaborando una tesis de cómo se llegó a los diferentes genocidios perpetrados por el nazismo contra las minorías sexuales, los gitanos, cualquier persona que no colaborara con el régimen, bueno, obviamente lo que todos saben, los judíos, pero también los gitanos, los prisioneros de guerra, en fin, a los campos de concentración no solamente iban los judíos, que esa es la parte que en general la gente obvia, porque bueno, hay también un cierto negocio geopolítico detrás, ¿cierto? Pero bueno, esa es otra harina de otro costal. Cuestión es que el primero fue Wilhelm Reich, reflexionando de cómo se había llegado, porque se llegó por el voto, no es que hizo un golpe de Estado, cómo se había llegado al fascismo, acuña esta frase de que las masas desearon al fascismo. De ahí, Deleuze y Guattari toman esta idea de que el fascismo se puede desear y elaboran una muy compleja teorización y una muy compleja conceptualización acerca del deseo, no como el deseo de un objeto, tal como lo piensa el pensamiento freudiano clásico, sino como una producción, como un proceso y una producción y un producto, las tres cosas al mismo tiempo, y por ende como una máquina que funciona y que es concomitante con las máquinas del capitalismo. Es decir, el deseo no sería algo que está oculto, reprimido, en fin, sino el deseo es una construcción, como una construcción, una gestión, se puede gestionar, se puede manipular, se puede construir, se puede crear. Después veremos en algún momento sus críticas, pero en principio eso se puede hacer. No, la bocina, ese es Deleuze, que nos viene a buscar en su coche del inframundo. Ahora bajamos. Bueno, entonces el deseo
como una máquina de producción que perfectamente puede ser, a las pruebas me remito, porque hay mucha gente que anda ahí deseando el capitalismo. Se despertó Leotita de la siesta, esto es televisión real, señora, televisión real. Por ende, me salgo de cuadro y aparece Leotita. Acá la tenemos, televisión real, Leotita recién despertada de la siesta. Entonces decíamos que el deseo no es algo justamente transparente, prehistórico, no histórico, no político, trascendente, sino que el deseo es una construcción política, historizable, un producto cultural. Una idea, tanto como que la política, que la biología es política, una idea que a más de una persona rancia le cuesta penetrar y comprender y afirmar. Pero bueno, lo cierto es que cuando decimos, ya vemos, ¿no?, de María Elena O'Donnell diciendo sí al placer, no a la maternidad, a decir la maternidad será deseada o no será, hay todo un universo que da por tierra todos estos enunciados históricos del feminismo que a algunas de nosotras nos parecían tan rutilantes y tan atractivos, como que la libertad empieza por el vientre, o la famosa frase de Shulamit Firestone, que parir es como cagar calabazas, o los llamamientos de las mujeres como Carla Alonso de la Biblioteca de Milán a la huelga de úteros, huelga de vientres. Hay un universo. Pero yo soy de las que cree que efectivamente la maternidad es deseada. La maternidad es deseada, como es deseado el capitalismo, como hay gente que está maravillosamente bien con una tarjeta American Express de oro, hay gente que está chocha con todo lo que pasa en este mundo. O sea, hay deseos, así como hay gente que desea casarse, reproducirse. Entonces efectivamente es deseada, pero que sea deseado no quiere decir absolutamente nada que le convenga al cuerpo. Quiere decir que ha sido producido tal como lo explica, de otra forma, no apelando a estas herramientas conceptuales postestructuralistas, pero al fin lo explica Caliban y la bruja, el famoso libro de Silvia Federici, que yo creo a esta altura todo el mundo cita, pero nadie terminó de comprender, porque si no, una comprende cómo se produjo la mujer doméstica, la mujer doméstica se produjo eliminando grandes poblaciones, o sea, habiendo un genocidio a nivel de un lado y del otro del Atlántico, de lo que son las mujeres, de lo que fueron históricamente otro tipo de mujer que no es la mujer doméstica, y la mujer doméstica es una producción de ese genocidio inquisitorial conocido bajo el nombre de Casa de Brujas, y es ahí donde la mujer se vuelve la encargada no solamente de la reproducción, sino la encargada del cuidado del hogar y de la progenie en ese hogar donde ella va a quedar recluida. Lean el libro de Federici, traten de entenderlo, pueden tomar clases conmigo. En última instancia yo se los explico, que también viene muy bien. Bueno, entonces, que la maternidad sea deseada no quiere decir necesariamente que eso le conviene, por supuesto, al útero gestante, y una podría ya a esta altura, siglo XXI, 54 osos polares atacando una aldea en Rusia, famélicos, el Ártico semiderretido, los mares llenos de plástico, uno también podría pensar que no solamente no le conviene al útero gestante, como decía Simone de Beauvoir, sino que no le conviene al mundo, no le conviene al ecosistema, no le conviene a los animales, o sea que sería bueno dejar de reproducirnos, sobre todo aquellas que vamos a ser las que estamos utilizando o las que estamos siendo vehiculizadas y gestionadas por estos eslogans, que básicamente úteros gestantes, sobre todo mujeres occidentales u occidentalizadas, porque convengamos que nadie está hablando de la reproducción de las mujeres en África, o de las guaraní tupí, o del grupo étnico conocido como Awa en la Amazonía profunda, sino que estamos hablando del deseo de reproducción de las mujeres occidentales u occidentalizadas, sobre todo en esta región. Entonces, el capitalismo tiene sus deseos, produce deseos que lo respalden subjetivamente, lo sustenten subjetivamente, y uno de ellos es la maternidad. Entonces, una de las cosas que sería menester en pos de esta desconstrucción hacer es revisar el deseo. Hay que desconfiar del deseo, como alguna vez nos ha explicado Preciado allá lejos de hace tiempo, cuando todavía tenía alguna producción más o menos deseable y alegre y legible.
sea dicho de paso. Entonces, que la maternidad sea deseada no necesariamente quiere decir que le convenga al cuerpo útero gestante, sobre todo porque, digámoslo ya mismo, para obtener esa preciada libertad que hablábamos en el eslogan anterior, bueno, es necesario no ocuparse todo el tiempo de la cría humana, justamente, porque si no, lo único que hacemos es ser esa mujer reproductora, hogareña, doméstica, que se encarga del hogar. Entonces, bien, ¿quién se encarga de criar a las crías humanas si no lo va a hacer la mujer? Y la única manera, para quienes puedan pagarlo, será sometiendo a una explotación económica a mujeres usualmente sometidas a procesos de racialización y usualmente más pobres que una que contrata el servicio. Bueno, yo no, porque yo nunca quise tener hijos, nací en ese deseo, fue una cosa que no me penetró. Mirá que me mandé un montón de cagadas, pero justo esa, inmune, nací falladita, por otra cosa que dice Foucault, que no hay que olvidársela, que el poder no controla sus efectos. Así que nos quiso hacer todas maravillosas madres de maternidades deseadas, bueno, y acá estoy yo, que no. Y muchas otras, ¿no? Se ha dicho de paso. Pero volvamos a este punto. Entonces, que sea deseada no necesariamente quiere decir que le convenga, ya no digo al propio cuerpo, o que tenga que ver con la libertad. Por esto que les explicaba, que si yo quiero tener hijes, cría, bueno, la manera es explotando a otra mujer, probablemente en un pacto de pareja, esa mujer que siempre gana menos la hora que yo por esas tareas, u otra persona, o haciendo lo que usualmente se le reclama al patriarcado que hace con una, que es realizar tareas por amor, que es básicamente lo que hacen las abuelas, que nadie les paga por sus servicios de babysitter, nadie les da nada por sus servicios de babysitter, y que son algo así como la adalid natural, la banderada natural de ese rollo de cocriar con aquella mujer que decidió reproducirse en vez de cerrar la fábrica e irse a la huelga de úteros. Entonces, resumidas cuentas, la maternidad sea deseada no quiere decir absolutamente nada. Los deseos deben ser puestos sobre la mesa y se debe desconfiar y revisar de esos deseos, sobre todo deseos que atentan de manera directa contra el mundo, me explico, o sea, que atentan contra que otras especies, que otros seres que no son occidentales u occidentalizados sobrevivan en este planeta, entendiendo que ya no hay ni más espacio ni más lugar. Y tengo que redondear, pero tengo mucho más para decir de esto, pero quedará para más adelante. Por favor. Haciendo amigues con Leonor Silvestri. Sí, Federico Clem. Yo lo conocí en vivo, en directo, en mi juventud. Sí, en una discoteca me la abalancé. Tuve un momento epifánico, lo recuerdo con un amor. Me le acerqué y le dije: Federico, sos la luz que ilumina mi camino. Y era altísimo y me besó la frente. Era altísimo, me besó la frente. En una maricoteca impresionante. Yo tenía, no sé, 23 años, 22. Y me hizo así como, me besó, así como un dios que te besa. Me besó la frente y iba rodeado así una escolta de putos enorme. Y fue un momento así como altísimo. Quedaste embestida. Embestida. Estos quieren ser troll, a mí me embistió. A mí me embistió. Claro, a mí la investidura me la dio Clem.